Grabación. Ah, bien, tal como hablábamos recién, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de los trastornos del espectro autista, y ahora vamos a dar inicio a otro de los trastornos que es uno de los más reconocidos y que abiertamente es uno de los trastornos que ha sido, que es como la quinta de la torta en el caso nuestro de los fonoaudiólogos, porque es el que involucra más nuestra actividad y que ha estado esencialmente dependiendo muchas veces del trabajo que nosotros hemos hecho en el distintos ámbitos del ambiente escolar y que dice relación justamente con lo que en la actualidad, ¿no es cierto?, se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje y que corresponde, ¿no es cierto?, a otro de los trastornos catalogados dentro de los trastornos de neurodesarrollo por el DSM-5, ¿ya? El trastorno del desarrollo del lenguaje cumple con los mismos criterios que hablábamos recién. Han habido pequeños cambios con respecto a su clasificación previa. Antiguamente se le denominaba, ¿no es cierto? Por eso yo lo he puesto con letra más pequeña al lado de su nombre como trastorno específico del lenguaje, y es el que resultó equivalente dentro de lo que era el trastorno antiguamente específico del lenguaje y que causó muchas dificultades porque eh, lo más difícil de catalogar era justamente su especificidad. Si bien es cierto, habían ciertos componentes que eran distintos al resto. eh, la especificidad era algo que a todos nos resultaba incómodo incorporar, y como nos resultaba incómodo incorporar también era incómodo, ¿no es cierto?, tener claridad con respecto a qué es lo que ocurría en este tipo de trastornos. Y para eso justamente eh, involucró en algunos periodos de tiempo muchas dificultades en el reconocimiento de la patología y en el reconocimiento justamente de las actividades que se pudieran desarrollar los fonoaudiólogos en este ámbito. Lo hacían mucho más complejo que la anterior clasificación, y que por lo tanto esto, entre comillas, vendría a facilitar un poco más la diferencia. ¿Me esperan un segundo, por favor? Bien, estaba hablando justamente recién de que este es uno de los trastornos más característicos dentro de lo que era el trastorno de la actividad fonoaudiológica, y que por lo tanto era muy difícil de incorporar dentro de lo que era la especificidad de este trastorno. Y por lo tanto es muy complejo, era muy complejo hacer la clasificación de estos niños, y obviamente en algún minuto hicimos una clasificación que era básicamente, esencialmente distribuida en base a pruebas, que es también parte de lo que se ha hecho con algunos específicamente con algunos datos, ¿no es cierto?, de lo que inicialmente se hablaba de la discapacidad intelectual y que posteriormente obviamente ha ido evolucionando. En el caso del trastorno del desarrollo del lenguaje, tiene algunas cosas que son distintas a lo que era la definición del trastorno específico del lenguaje. Sin embargo, va apuntando un poco hacia lo mismo, y que por lo tanto también nos entrega algunos indicadores que son diferidos. Obviamente nos señala justamente de que tiene trastornos, niño tiene trastornos en el proceso de adquisición y uso del lenguaje, eh, esencialmente tal como se señala, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos, en las distintas modalidades que pudieran implicar este lenguaje, ya sea en oral, escrito, ¿no es cierto?, o en el signo, pero cuyas dificultades se deben esencialmente, ¿no es cierto?, a las dificultades de comprensión y de expresión en el lenguaje. Y aquí volvemos, ¿no es cierto?, a lo que antiguamente era la clasificación de los trastornos específicos del lenguaje, que hablaban justamente, primeramente, ¿no es cierto?,
del componente de la comprensión y en segundo lugar de los componentes de la expresión, y que divide un poco los dos procesos en los cuales nosotros ya hemos trabajado durante la asignatura anterior, que habla justamente de psicolingüística, que habla justamente de los mecanismos de comprensión y de producción del lenguaje, y que en este caso, ¿no es cierto?, en estos niños estarían o presentarían dificultad en alguno de estos procesos. Y obviamente va a depender del grado de implicancia, también justamente el grado de severidad de la patología que va a presentar este sujeto. Generalmente, y lo que se establece dentro del criterio diagnóstico del DSM-5 es que estas capacidades del lenguaje generalmente están debajo de lo esperado para esa edad. Y eso es tremendamente porque todavía no vuelve al criterio cronológico y al criterio de evaluación eh, esencialmente a través de pruebas, pero ¿se acuerdan ustedes también cuando hablábamos de los conocimientos de las etapas de desarrollo de los sujetos y por qué era importante reconocerlos? Porque obviamente uno de los elementos importantes que te sirve como para poder clasificar en aquellos minutos en los cuales las pruebas pudieran ser o entregar resultados no muy precisos, la observación clínica y el relato de lo observado te permite a ti concluir con respecto a cómo va el desarrollo, y en ese terreno, ¿no es cierto?, el criterio cronológico es esencial como para poder llegar al diagnóstico, aunque inicialmente, ¿no es cierto?, el criterio de evaluación a través de pruebas sea uno de los puntos importantes por los cuales yo voy a llegar a una conclusión. Otro de los elementos que también es característico de los trastornos del neurodesarrollo es que justamente se inicia en etapas tempranas del desarrollo, aunque ocasionalmente se ha hablado y se sigue hablando en términos justamente en Chile con el decreto 1300 y el decreto 174, que hablan justamente del trastorno específico del lenguaje. Hablan de que en general los niños entre los 2 y los 3 años sería poco probable o sería mucho más difícil ser diagnosticados como trastorno específico del lenguaje por estas diferencias, ¿no es cierto?, evolutivas en términos del desarrollo del lenguaje. Lo que hablamos los especialistas en general a nivel internacional es que en realidad los trastornos específicos del lenguaje son un poquito más complejos. Sin embargo, es factible de diagnosticar previamente, y eso se hace justamente en virtud de la interacción con los adultos de apego que te van a poder entregar información con respecto a cómo realmente funciona el niño en el hogar, y por lo tanto te puede hacer o te puede facilitar información para poder diagnosticar notoriamente, ¿no es cierto?, significativamente aquellos casos que pudieran ser un trastorno específico del lenguaje. Existe toda una discusión con respecto a cuál es la edad más apropiada, y hay muchos que señalan de que la edad más apropiada para el diagnóstico es los 4 años, porque se supone que ya en esa edad, ¿no es cierto?, existe un cierto grado de desarrollo de todas las funciones del lenguaje, pero aquí entramos en la misma discusión que han entrado durante mucho tiempo los doctores, de que justamente hay ciertos criterios que yo pudiera o puedo elevar previamente como para poder eh, hacer el diagnóstico. Sin embargo, eso es igual que lo que se planteaba antes, es un proceso difícil, dificultoso, porque es muy difícil en algunos casos hablar, ¿no es cierto?, de los niños que tienen un retraso del lenguaje, por así decirlo, que se tardan un poco en el inicio del lenguaje, y que pudieran hacernos en algún minuto entrar en confusión al diagnosticarlos. Y eso es justamente parte del criterio, porque tiene que ver más bien con la precisión diagnóstica. La mayor parte de los autores señalan de que es factible, pero obviamente con alguna reserva con respecto a cómo se realiza el proceso de recolección de información, y que tiene que ser mucho más precisa, y que no siempre los clínicos disponemos de esa cantidad de tiempo como para poder realizar ese análisis. Y uno de los últimos criterios, ¿no es cierto?, que es, conserva parte de los
análisis que planteaba el DCM-4 y el DCM-4-TR, que habla justamente de un diagnóstico por exclusión, en el cual se señala, ¿no es cierto?, de que el trastorno del lenguaje debería no ser explicado o no debería ser atribuido, ¿no es cierto?, a un deterioro sensorial auditivo, a una disfunción motora, a una discapacidad intelectual, a algún trastorno neurológico evidente, ¿ya? O a un trastorno generalizado del desarrollo. Y esos dos últimos términos los he dejado para el final porque obviamente son los más difíciles de diagnosticar. Hay algunos trastornos que son muy poco precisos en términos de la realización práctica. Por ejemplo, hay algunos niños que tienen dificultades a nivel práctico sin tener o sin llegar a presentar un trastorno neurológico claramente identificado. Ocasionalmente presentan movimientos estereotipados a nivel de mano. Por si acaso estos casos no son frecuentes, pero sí se van a encontrar justamente con ese tipo de casos en algún minuto. No existe, ¿no es cierto?, un trastorno neurológico evidente, y aquí para poder llegar justamente a hacer un análisis de este caso y llegar a un diagnóstico más preciso, obviamente se hace la derivación al neurólogo para en algún minuto, ¿no es cierto?, llegar a hacer un análisis, porque obviamente lo más probable es que presenten trastornos motores sin presentar, ¿no es cierto?, una alteración neurológica, que es algo característico de los trastornos motores debido a trastornos de neurodesarrollo, que en general no son trastornos debido a una explicación neurológica clara. Y pues, obviamente no puede provocar la presencia de estas alteraciones que son un poco ambiguas y que son lo que van a definir en parte lo que vamos a ver un poco más adelante con respecto a la probabilidad de este trastorno. Y obviamente el trastorno generalizado del desarrollo, que aquí ha sido uno de los temas más importantes y significativos. Existen múltiples clasificaciones de los TELS. Durante un tiempo se utilizó mucho la clasificación de Rapin y Allen, y Rapin y Allen hablaba del trastorno semántico pragmático como una de las posibles alteraciones o clasificaciones del trastorno específico del lenguaje. Y obviamente muchas de las características del trastorno semántico pragmático eran, por así decirlo, las etapas finales de lo que se denomina, ¿no es cierto?, o las características sintomatológicas del trastorno de espectro autista, pero sin tener características muy leves. Por lo tanto, podrían llegar a ser fácilmente confundible con las últimas etapas, ¿no es cierto?, del trastorno autista no especificado, o, ¿no es cierto?, o un trastorno de espectro autista inespecífico, y que obviamente pudiera llevarte un poco a esa confusión. Básicamente, el trastorno generalizado del desarrollo lo que habla justamente de una clasificación anterior, y que involucra una alteración a nivel de desarrollo completo, y que no involucra exclusivamente el lenguaje, y que por lo tanto sería un poquito más fácil de diagnosticar y de diferenciar como criterio diagnóstico. En términos de la prevalencia, es uno de los que tiene un impacto relativamente alto. Se habla a nivel internacional dentro de un 2 a un 8% de la población infantil con este trastorno, lo que da una proporción bastante alta según la red por así decirlo, de conocimiento del desarrollo, del trastorno del desarrollo del lenguaje. Habla de que existiría alrededor de un niño por cada 14 con trastorno específico del lenguaje o con trastorno del desarrollo del lenguaje, lo que es un porcentaje bastante alto en comparación con los otros trastornos. Quizás el otro que se le compone son los trastornos motores, ¿no es cierto?, de movimientos estereotipados, que serían como lo más cercano dentro de lo que es justamente en términos de prevalencia. Y en términos de proporción, se habla justamente de que existiría una relación de 13 a 1, lo que involucra aproximadamente un radio bastante alto. En general, en otros estudios se habla de una relación de 1.12, de una correlación bastante, un poco menor, ¿no es cierto?, porque el otro da alrededor de 1.7.
pero lo que habla justamente de que depende mucho del tipo de clasificación que se esté utilizando para poder llegar a un diagnóstico más preciso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, obviamente la amplitud justamente es bastante cercana, más o menos se habla de un 2, ¿no es cierto? 12:1, 13:1 aproximadamente en la mayor parte de los estudios. ¿Ya? En términos del impacto en general, el impáctico y el pronóstico en general es bastante variable, depende ¿no? justamente del grado de afectación, de todos los componentes del lenguaje que estén afectados y por lo tanto lo que ocurre frecuentemente es que eh, los sujetos que tienen trastorno o tuvieron el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje en general tienden lo que se denomina aquí, ¿no es cierto?, como riesgo de paro laboral, o sea, son sujetos que van a tener, ¿no es cierto?, van a pasar o formar parte de la población que no está siendo contratada. Muchos de ellos tienen problemas de independencia en la etapa adulta porque las dificultades del lenguaje también involucraron problemáticas a nivel de la lectura y de la escritura y por lo tanto también parte de su inserción laboral se ve afectada y eso obviamente va a provocar una serie de otras eh, alteraciones, ¿de acuerdo? Y obviamente a nivel adulto vas a tener muchas más dificultades porque no tienes posibilidad de poder insertarte, sobre todo si no has incorporado el proceso de la lectura y la escritura, ¿no es cierto?, de forma más adecuada. ¿Qué otro punto y qué otro elemento importante ocurre dentro de las investigaciones? Se ha hablado también de un alto porcentaje de sujetos que presentan depresión. Y eso obviamente es entendible porque tienen mucha dificultad para insertarse laboralmente, tienen muchas dificultades, ¿no es cierto?, en términos de elementos que pueden ser de comorbilidad, tienen muchas dificultades en términos del proceso de inserción laboral. Muchos de ellos no son capaces de mantener, ¿no es cierto?, una buena comunicación fluida y por lo tanto también se le dificultan las relaciones sociales a nivel adulto, estamos hablando, y eso obviamente va a crear en los sujetos un alto grado de dependencia y también, ¿no es cierto?, un riesgo de depresión y de tener justamente una depresión casi permanente. Y eso obviamente te va a involucrar probablemente para el sistema de salud uh, cargar con un paciente que va a ser de larga data y justamente las intervenciones tempranas en este tipo de casos, dentro de los cuales el fonoaudiólogo juega un rol importante, tienen que ver justamente con la eliminación o la disminución del impacto que tiene a largo plazo la patología. Y por lo tanto minimizar el impacto de tal forma de que esta población logre terminar la educación media y posteriormente, ¿no es cierto?, logre incorporarse al sistema laboral con relaciones comunicativas relativamente adecuadas a los requerimientos sociales del medio ambiente. En términos de la comorbilidad, obviamente, tal como señalaba recién, los dos trastornos más con los que se presentan más frecuentemente, el trastorno del desarrollo del lenguaje corresponde a los trastornos de aprendizaje como uno de los más ampliamente reconocidos, y otro es el trastorno de déficit atencional con hiperquinesia. De hecho, en algún minuto el Ministerio de Educación, en un análisis que hizo hace algunos años atrás, criticó profundamente los diagnósticos hechos en términos del trastorno de desarrollo del lenguaje en niños con déficit atencional, porque señalaba que las problemáticas del lenguaje pudieran ser debidas específicamente al trastorno de déficit atencional por hiperquinesia y no por una característica común. Ahora se le ha reconocido producto de ese análisis que se ha hecho profundamente. Obviamente los análisis de los cuales estamos hablando son del año 2006-2007, que es parte de lo que se revisó en aquella oportunidad, y no estaban tan precisos como lo están en forma ahora, no había tanto estudio, pero en la actualidad se sabe de que un porcentaje importante de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presenta
en forma de comorbilidad, el trastorno por déficit atencional, que se dan los dos en forma conjunta y que obviamente dependiendo de la implicancia o del grado de alteración, ¿no es cierto?, del lenguaje, voy a tener que hacer una diferenciación de ambos trastornos, pero se presentan en un alto porcentaje juntos. Lo mismo que los trastornos de aprendizaje, dependiendo obviamente de cuál va a ser los módulos del lenguaje que estén afectados, obviamente va a ser el tipo de patología que pudiera presentar el sujeto, si, ¿no es cierto?, va a presentar problemáticas que son más de índole de identificación de letras, de reconocimiento de letras, reconocimiento de palabras, o si es obviamente problemáticas más profundas como son las que están asociadas a la comprensión de lectura y que van más allá de las problemáticas de comprensión lectora que involucran a la población nacional, que ya tenemos claro, ¿no es cierto?, de que a nivel país, el nivel de comprensión lectora en enseñanza media y en educación universitaria son bastante bajos. Y por lo tanto tenemos un impacto que ya es un impacto base. En este caso, obviamente, también no se debe a problemáticas de sistemática educacional, sino que esto se debe más bien al trastorno. Y que en algún caso, ¿no es cierto?, te va a poder impactar de manera distinta y algunos elementos o algunos procesos del lenguaje que te van a afectar algunas de las etapas de la comprensión lectora. Hay algunos sujetos, por ejemplo, que logran un adecuado procesamiento del mecanismo lector. Son bastante fluentes, pero tienen serias dificultades en términos de la comprensión lectora, y esos son muy cercanos a lo que ocurre en el caso de los sujetos, entre comillas, normales, o no es cierto, con desarrollo típico dentro de la población nacional, pero que tienen serias dificultades a nivel de comprensión lectora. Y eso nos deja, ¿no es cierto?, un trabajo bastante difícil a nosotros en términos particulares, o a los fonoaudiólogos en términos particulares, porque te obliga, ¿no es cierto?, a estar siempre en la misma competencia de posicionar a los niños con trastorno específico del lenguaje, a posicionarnos justamente con los niños que deberían tener un desarrollo típico, pero con una comprensión adecuada. Y ese es un punto importante que probablemente queda justamente como para las etapas posteriores de investigación y corresponde justamente a las etapas de trabajo con el Ministerio de Educación hacia más adelante. ¿Qué ocurre a nivel neuropsicológico? A nivel neuropsicológico en general, tal como señalábamos, ¿no es cierto?, recién, tiene dificultades en términos de atención, más aún si se presenta, ¿no es cierto?, en correlación con el trastorno de déficit atencional con hiperquinesia, pero si aislamos un poco los casos que se dan en comorbilidad con ese trastorno, en general son niños que presentan dificultades en la asociación, en la atención dividida y en la atención sostenida. O sea, para ellos obviamente es tremendamente difícil mantener el foco en dos elementos, sobre todo si uno es lingüístico, porque obviamente va a tender, ¿no es cierto?, a interferir con su desarrollo personal, lo mismo que justamente en el mantenimiento de la información a nivel puntual. ¿Ya? Y tratar de mantener el foco en alguna función para ellos es tremendamente dificultoso, que obviamente si nos damos, ¿no es cierto?, y por eso es que existía mucha resistencia de parte del Ministerio de Educación en aquellos casos en los cuales se presentaba justo con un trastorno de déficit atencional, era muy difícil hacer la diferencia, porque podría pensarse que los trastornos, ¿no es cierto?, que presenta a nivel fonológico un niño pudieran deberse más bien a problemáticas de atención y estabilización del sistema fonológico. O sea, eso es una discusión que está relativamente pendiente, pero que en realidad ahora se ha ido despejando un poco más en términos de la aceptación de que ambos trastornos se presenten de manera, en términos de comorbilidad. Sin embargo, todavía a los que estamos o realizamos algún diagnóstico todavía nos puede causar alguna problemática, ¿no es cierto?, si es que vamos a diferenciar y cuándo vamos a diferenciar. Y que eso es parte de lo que ustedes van a ver
cuando lleguen a evaluación y cuando lleguen, ¿no es cierto?, a diagnóstico y posteriormente a intervención. Las problemáticas en términos de la memoria, obviamente, ¿no es cierto? Si es que yo tengo problemas de atención dividida y atención sostenida, lo primero que se me va a afectar, eh, por así decirlo, casi de forma natural, es la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, esencialmente, ¿no es cierto?, la memoria fonológica, porque obviamente es la más cercana en el caso de, ¿no es cierto?, de las problemáticas de atención. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, en las problemáticas lingüísticas es tremendamente importante porque además tiene impacto sobre la conformación de la estructuración del léxico y básicamente la estructuración del lexicón y obviamente va a entrar en, ¿no es cierto?, en problemáticas con respecto a lo que es la memoria a largo plazo a nivel semántico, porque obviamente voy a tener dificultades como para poder acceder al léxico, ya que la memoria de trabajo opera justamente con elementos fonológicos, y si yo no tengo un sistema estabilizado a nivel fonológico, probablemente voy a tener dificultades como para poder operar y rescatar información de largo plazo lo más rápidamente que pueda. Sobre todo si es que la requiero, por ejemplo, para hacer un proceso de lectura fluido o si lo requiero para hacer un proceso de comprensión más o menos ágil y operativa para poder funcionar. ¿Ya? Y ese es un elemento significativo que nos está implicando, ¿no es cierto?, las problemáticas que pudieran presentarse en el caso de los niños con trastorno del desarrollo. ¿Qué otro elemento del lenguaje? Y otro elemento importante en términos de las habilidades visoperceptivas, tal como otros trastornos, tienen dificultades visoperceptivas y especialmente con la figura que muchos de ustedes copiaron, que es la figura de Rey. Básicamente tienen algunas problemáticas que son, obviamente, la incorporación de elementos, la incorporación de ángulos, y eso te da, obviamente, tiene una implicancia concreta en términos de que la memoria de trabajo pudiera estar también afectada a nivel visoperceptivo, con lo cual todo el sistema de procesamiento de memoria de trabajo pudiera verse afectado, y eso obviamente tiene un impacto directo dentro de lo que es el procesamiento de lectura y escritura, porque una parte es visual, ¿no es cierto? Y otra parte también es fonológica, que es para poder reconocer e identificar estos sonidos como características únicas, que es parte de lo que vamos a ver en la clase próxima. Y obviamente otro elemento que es fundamental dentro de estos niños es, ¿no es cierto?, las dificultades en términos de la flexibilidad mental, la planificación y resolución de problemas, la problemática en términos de la fluidez verbal y la memoria de trabajo. Y aquí voy a tocar dos puntos. La planificación y resolución de problemas tiene que ver esencialmente con que ellos no son capaces de programar verbalmente las actividades que ellos deberían desarrollar a lo largo plazo. De hecho, la planificación, como está establecida en algunos minutos, es un orden secuencial establecido verbalmente en forma inicial. La mayor parte de las veces, ¿no es cierto?, eso opera a través de la memoria de trabajo, a través de la memoria, ¿no es cierto?, fonológica, pero tal como corroboramos, ¿no es cierto?, a través de las problemáticas visoperceptivas, también opera a nivel de la memoria visoperceptiva, por lo cual ambos elementos que son más fuertes dentro de la memoria de trabajo pudieran verse afectados y por lo tanto, obviamente, para el sujeto se le hace difícil a resolver problemáticas, sobre todo que tengan distintos ámbitos, porque da la impresión de que los dos son obviamente mucho más afectados. Obviamente tienen problemáticas de flexibilidad, si es que ya tienen problemas de memoria de trabajo, tienen problemas como para resolver problemáticas, obviamente la flexibilidad va a ser uno de los elementos más afectados, y en términos de habilidades académicas, generalmente se van a dar asociaciones, ¿no es cierto?, con respecto a los problemas de la escritura y que tienen que ver directamente con problemáticas que están relacionadas con, ¿no es cierto?, la memoria de trabajo, la conciencia fonológica, la identificación de palabras, ¿cierto? Y finalmente la comprensión lectora, que van a tener un impacto vital significativo. ¿Qué es lo que ocurre a nivel neurobiológico? Porque de hecho uno de los cuestionamientos que se ha venido haciendo durante todo este tiempo es que, y que es parte de lo que se ha venido analizando en relación al lenguaje, es qué parte de todo el procesamiento neurobiológico
ocurre lingüísticamente, cuáles son los genes que estarían involucrados dentro de lo que son las áreas tradicionalmente descritas, ¿no es cierto?, dentro del mecanismo del lenguaje, y en algunos casos, ¿cierto?, dentro de los mecanismos descritos por Hitchcock y Popple, que es parte del trabajo que ustedes realizaron tan buenamente durante este periodo. ¿Qué manera o qué forma, ¿no es cierto?, podemos señalar nosotros que el estilo genético en virtud, o estos genes en virtud del contacto eh, social, se ven impactados de tal forma de que se produce este trastorno, y qué elemento característico ocurre en este tipo de sujetos que provoca la presencia de este trastorno? Y que ¿no es cierto?, nos indica que pudiera haber alguna explicación diferente, así como, por ejemplo, lo que estaba describiéndose con respecto al trastorno de espectro autista, que existen ciertos grados de explicaciones neurológicas. ¿Qué es lo que ocurre en términos del trastorno del desarrollo del lenguaje? Básicamente existen algunos puntos que ya han sido identificados. Eh, Primero, por ejemplo, que existe una mayor cantidad dentro de lo que es la sustancia gris, ¿no es cierto?, la materia gris de la corteza frontal inferior izquierda, y menor en el núcleo caudeado y, ¿no es cierto?, en la corteza temporal superior bilateral, ¿ya? Y aquí, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos, o cuando ustedes investigaron el trabajo de Hitchcock y Popple, que hablaba justamente de este sistema bilateral? Bueno, lo que está corroborándose en la actualidad es que en realidad existe una menor cantidad de materia gris en algunas regiones, y en otras regiones existe, por así decirlo, ¿no es cierto?, una cantidad mayor. Entonces, da la impresión de que este hallazgo pudiera tener algún impacto funcional o neurofuncional que provoca todas las alteraciones de las cuales se están dando cuenta. Estamos hablando obviamente a nivel exclusivamente morfométrico, porque todavía no tenemos claro exactamente cuál es lo esencialmente funcional. Dentro de los estudios funcionales y de neuroimagen, existen algunos puntos significativos que pudieran relacionarse alguno de ellos o vincularse alguno de ellos con las diferencias morfométricas antes señaladas, como por ejemplo que existe, ¿no es cierto?, donde hay una menor cantidad de materia gris, existe una menor cantidad de activación en los estudios funcionales, y por lo tanto, obviamente, dan una dificultad en términos del funcionamiento de todo el sistema con el cual se trabaja el lenguaje, tanto lo descrito, ¿no es cierto?, con el sistema ventral, así como, ¿no es cierto?, en el sistema dorsal. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en términos de neuroimagen, en las cuales obviamente existen dificultades en términos de la organización, en términos de cómo se proyectan de estas dos vías, tanto la ventral como la dorsal, y cómo se relacionan, ¿no es cierto?, en cada uno de estos circuitos, y que obviamente nos dan cuenta de que existen probablemente alguna alteración. Aquí hay algunos estudios que hablan de que en realidad aproximadamente cerca del 90% de los niños con TDL o TEL presentan, ¿no es cierto?, un electroencefalograma alterado, ¿ya? Y la mayor parte de ellos, a pesar de tener este electro alterado, no presentan crisis epiléptica. Y eso es bastante significativo, porque en realidad son sujetos que no deberían presentar, evidenciar, ¿no es cierto?, una crisis epiléptica, pero no la presentan. ¿Qué es lo que se ha dado cuenta? Justamente que las regiones en las cuales se ubican estas alteraciones son regiones que están vinculadas a las áreas perisilianas, y que obviamente vuelven, ¿no es cierto?, sobre el mismo esquema anterior de que existirían, ¿no es cierto?, áreas que están vinculadas, ¿no es cierto?, a la corteza frontal superior izquierda, como las regiones vinculadas, ¿no es cierto?, a las áreas temporales, que pudieran estar afectadas, y que dan la impresión de que estos hallazgos de diferencias, ¿no es cierto?, en términos de distribución de cantidad de neuronas o capas neuronales, pudieran tener una explicación
a neurofuncional más directa. Y bueno, en los estudios del P300 que hablan justamente de que existen dificultades en términos del procesamiento auditivo central y que va en correlación con todos los demás estudios que se han hecho hasta ahora. Por lo tanto, en términos del trastorno específico del lenguaje, podríamos hablar de que existe cierto grado de correlación, existe cierto grado de entendimiento de que las regiones perisilvianas están afectadas, de que existen algunas alteraciones anatómicas que pudieran dar cuenta de estas alteraciones, que los estudios funcionales están apostando justamente a estas variaciones de funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok. Nos vemos en 15 minutos. ¿De acuerdo? Bueno. Ya.